El cuestionario en la investigación de mercados. El cuestionario dentro de la investigación de mercados es una pieza fundamental en el desarrollo de esta actividad. Los cuestionarios deben ser estructurados de tal manera que no puedan surgir dudas en el entrevistador en el momento de formular las preguntas, sobre todo cuando se debe organizar un gran número de encuestas. A las encuestas hay que entenderlas como una investigación de tipo esporádico y ocasional, aunque también se reserva el término para investigación realizada por muestreo. Las preguntas pueden ser tanto abiertas como cerradas. Abiertas son aquellas en las que el encuestado tiene la opción de dar cualquier respuesta. Son útiles cuando se quieren obtener criterios reveladores, aunque agruparlos resulta una tarea difícil. Se requiere de gran disposición de tiempo y, consecuentemente, aumenta el costo de la investigación. Las cerradas, en cambio, son aquellas que solo permiten una respuesta, son fáciles de agrupar y suponen un gran ahorro de tiempo. Es decir, que este cuestionario puede contener tanto preguntas abiertas como también preguntas cerradas. Preguntas abiertas son aquellas que permiten que el encuestado verifique o básicamente nos dé toda la información que considera pertinente. En cambio, las cerradas son las que nosotros planteamos y dan ciertas opciones para que el encuestado pueda marcar, por ejemplo. A veces resulta conveniente, dependiendo de la necesidad de la investigación, formular los dos tipos de preguntas o exponer previamente diversas categorías de respuestas. Esto permite mayor apertura en cuanto a las opiniones del encuestado, ya que básicamente nos ayudará también a obtener mejores resultados. Para proceder al diseño del cuestionario, debe tenerse previamente definido cuál es el objetivo de la encuesta, o sea, a qué quiero llegar, el marco general en donde se va a realizar y tener un conocimiento claro del asunto o de los asuntos sobre los cuales se requiere investigar o en qué se va a basar nuestra investigación. Entonces, hay que recordar que el objetivo primordial del cuestionario es obtener una información veraz y confiable del entrevistado. Es decir, que básicamente nos dé toda una apertura o un abanico de respuestas que consideramos importante para la toma de decisiones en algún momento. Entonces, hay que tener en cuenta que el formato del cuestionario que se elige y la forma de la presentación de las preguntas también incidirán de modo directo en la respuesta o las respuestas. Por eso, el cuestionario no debe ser demasiado largo y las preguntas deben ser de fácil comprensión. Es decir, deben evitarse palabras muy poco usuales o, como había mencionado anteriormente, muy pocas palabras técnicas. Es decir, palabras que todas las personas utilicen porque el vocabulario técnico en ocasiones es difícil de interpretar y no es conocido por todas las personas. Entonces, la pregunta no debe inducir al entrevistado a pronunciarse en cierto sentido, cuidando que las preguntas sean concretas y no superfluas. Por último, siempre que se van a realizar encuestas, es necesario tener una idea clara de grado de exactitud de las respuestas, el costo de la investigación y el tiempo que dispongo para llevar a cabo el mismo. Entonces, un problema que debe ser resuelto con la debida anterioridad antes de escoger la muestra es la determinación de su tamaño y, de ser posible, el método de selección de dicha muestra. ¿Cuáles son las características de un buen cuestionario de investigación de mercado? El cuestionario debe ser, primeramente, interesante, proponiendo los temas y redactando las preguntas de forma que se estimule el interés del encuestado. Es decir, que preguntas interesantes llevan a una estimulación por parte de ese encuestado a responder las preguntas de dicho cuestionario. Sencillo, los encuestados
Deben entender la pregunta sin confusiones, es decir, debe estar redactado en un formato claro y conciso. Preciso, solo se pregunta un asunto a la vez. La entrevista ha de ser completa, sin que sea demasiado larga para no aburrir al encuestado. Es decir, concisión en la redacción de las preguntas. Discreto. Esto obliga a una redacción que pregunte sin ofender. Un ejemplo práctico es preguntar de forma indirecta. Ejemplo, ¿cuánto cree que gana un administrativo? Se le pregunta a quien tiene un trabajo administrativo, es decir, no se le pregunta directamente, ¿usted cuánto gana? Entonces, se debe utilizar la discreción en la redacción de las preguntas del cuestionario. Pasos para el diseño de un buen cuestionario. Antes de empezar a redactar las preguntas, es necesario seguir una serie de pasos que nos ayudarán a elaborar un buen cuestionario. Determinar primeramente qué información queremos, es decir, cuál es el objetivo que nos lleva a realizar dicha investigación. Definir correctamente el problema a investigar, ya que en base a este problema se van a redactar las preguntas de investigación. ¿Cuál es el objetivo mercadológico de la investigación? Es decir, ¿cuál es el fin de dicha investigación? ¿Cuál es el objetivo general de la investigación? Se refiere al objetivo en concreto de la investigación y quizás lo mercadológico se refiere específicamente al objetivo del marketing o de los consumidores que se encuentran dentro de dicho mercado. ¿Cuáles son entonces los datos más relevantes que deseamos obtener, que serían los objetivos específicos que guían a nuestra investigación? Formular de forma precisa la hipótesis, es decir, los resultados posibles que busco con la realización de esa investigación. También debo especificar adecuadamente las variables y las escalas de medida que se tomarán en cuenta dentro de esa investigación de mercado. ¿Cuáles son los datos complementarios? Es decir, ¿qué información adicional podría obtener con dicha investigación? ¿Cuál va a ser la información necesaria para comprobar la hipótesis? Lo que necesito para precisar con exactitud dicha hipótesis. Entonces, necesitamos determinar qué tipo de cuestionario vamos a diseñar, determinar el contenido de las preguntas individuales, también determinar el tipo de pregunta a utilizar y decidir la redacción de dichas preguntas. Entonces, es sumamente importante que en el diseño de un buen cuestionario se tengan en cuenta la hipótesis, las variables y por sobre todo y primordialmente los objetivos que me llevan al diseño de dicha investigación.